lo puse en grande porque es, diría, el plato principal. Ahora quería un poco tocar algo que está en el libro, que es la confusión que hay alrededor de estos temas, ¿vale? Porque por desgracia, en general, lo que se en los medios o no sé qué no funciona. Ah. Pues entonces, la confusión, voy a hablar, recordáis un poco el tema desde el principio, que hay lo que sabemos, lo que llamo terra cognita, es decir, el conjunto de las ideas conocidas puestas a prueba, ¿vale? Y por ejemplo, no tengo mi teléfono, pero en cualquier teléfono hay mecánica cuántica, hay relatividad general, si está tan puesto a prueba que pasa a la industria. Okay. Y por ejemplo, un evento predicho por el de Newton es que el Sol saldrá mañana, es decir, para dar un poco idea de la solidez de estas leyes. Nadie duda de que el Sol saldrá mañana, supongo. Okay. Entonces, si sería una sorpresa que no saliera mañana, si no saliera mañana es que de repente las leyes de Newton ya no funcionan. Y la tela incógnita es todo lo que hay fuera, es decir, hay leyes, las vimos con la singularidad del Big Bang o de los agujeros negros, lo que hay en el centro. Sabemos que deben haber leyes, pero no las conocemos. Hay candidatas, las hablamos la última vez, como teoría de cuerdas, todo esto, pero son especulativas. Nunca ha podido ponerse a prueba por un experimento o una observación. ¿Okay? Pues, y entonces hay confusión cuando se lee típicamente en la prensa, o en Facebook, o no estoy en Twitter, pero seguro que en Twitter también, entre territorios, es decir, intercambiar cosas conocidas con cosas no conocidas, entre términos, lo vamos a ver, y luego, brevemente, diré dónde informarse. Okay. Es confusión entre territorios. Recuerdo algo, ¿vale? Que el universo está en expansión. Esto es una observación, ¿ok? Si el universo es este globo, pues se está ensanchando así, ¿ok? De modo que veis dos puntos se alejan el uno del otro. De modo que cuando pasamos a película al revés, dos puntos del universo se acercan el uno del otro, ¿ok? Pero aquí, ya lo comenté la última vez, hay aquí las ideas que conocemos ya no valen. Entonces, esto es terra cognita y esto es terra incógnita. Entonces, quería recordar esto porque voy a dar unos ejemplos de confusión en la prensa sobre esto. Entonces, primer titular. Entonces, está en inglés, lo pasó al castellano. El Big Bang no fue el principio. Pues esto no es noticia, no lo sabemos. ¿Vale? Roger Penrose, premio Nobel, cree que el Big Bang no fue el principio de nuestro universo, sino el final del anterior. Entonces, la noticia presenta como establecido que el Big Bang fue en principio. ¿Okay? Y entonces es bastante llamativo, pues no sabemos, como expliqué antes. Entonces, y ahora es cierto que dentro de todas las especulaciones que hay acerca de esta parte terra incógnita que acabo de enseñar, hay que antes hubo otro universo. Y Roger Penrose, que sí es premio Nobel de Física, tiene una especulación acerca de este tema. Pero él sabe muy bien que es una especulación, ¿vale? El periodista no lo sabe. ¿Okay? Entonces, o el periodista no entiende, o es más atractivo en mezcla de los dos. Si decir, la ciencia se equivoca, pues esto es súper morboso, a todo el mundo le gusta, ¿vale? Explicar que las series tienen sus límites, que luego tenemos que especular, esto es más de 12 líneas y la gente lo va a sapear, ¿vale? No lo va a leer. Entonces, supongo que es esto. Otra cosa, entonces de nuevo está en inglés, pero la materia oscura no existe y el universo tiene 27.000 millones de años. ¿Okay? De nuevo, presenta como establecidos la materia oscura. Si os interesa, lo comento al final, pero es algo que se detecta indirectamente y para explicar las observaciones, la mejor hipótesis de momento es que hay materia que no vemos, pero que está aquí, pero no es la única hipótesis. Y presenta también como establecido que la edad del universo. No. Sabemos que tiene mínimo 13 o 14 mil millones de años. Ahora puede tener cualquier cosa más, según la especulación que eliges antes. Y dentro de esas especulaciones, la más reciente es uno que te pone un principio a 27 mil millones. Okay. Y entonces, de nuevo, ¿por qué tal titular? Pues una mezcla de los dos, supongo. Porque el periodista no entiende o porque es más atractivo. Okay. Aquí en El País. ¿Seguro que el Big Bang fue el primer de todo? Pues no, idiota. ¿Vale? No es seguro.
Pero si luego dices, no, pues no, idiota, te hace un artículo bastante corto. Así que hace falta enrollarse un poco. El marco general de la teoría funciona, pues él no entiende lo que es la teoría del Big Bang, que la teoría del Big Bang no es la teoría de un principio. ¿Okay? Hay una serie de evidencias observacionales, sí, pero no para un principio. Ahora me pongo con un franchutez. Le Monde es un poco el equivalente francés del País. Tras la pista del Big Bang. En el principio fue el Big Bang, pues patapum, no de nuevo. ¿Vale? Y es serio. Pues. Ahora, podría alargar la lista mucho, porque es muy excepcional leer un artículo en la prensa generalista que explique correctamente que no sabemos si el Big Bang es el principio. Vale. Ahora, ¿qué es confusión entre términos? ¿Qué es una teoría? Pues esto da lugar a miles de partidos de ping-pong de diccionario. Una teoría es esto, no una teoría es el otro. Bla, bla, bla. Vamos a ver que el problema es que a los científicos no les importa el bledo del diccionario. Entonces, según la RAE, ¿ok? Conocimiento especulativo, leyes o hipótesis usadas para explicar fenómenos o parte de una ciencia. Esto es lo que dice la RAE. Y aquí hay especulativo. ¿Okay? Ahora, la teoría de cuerdas de que hablamos la última vez, sí, es 100% especulativa. Tiene bases matemáticas sólidas, pero es especulación. ¿Vale? Otra teoría que es finalmente la descendiente de algo que se llama mecánica cuántica, ahora voy a decir una palabrota. Teoría cuántica de campos, especulativa para nada. Y todo el mundo la llama teoría también. ¿Vale? Para que os hagáis una idea de hasta qué punto este bicho está respaldado por los experimentos. Hay un experimento, ni voy a decir lo que es, pero un experimento siempre termina midiendo una cifra, ¿vale? Sea lo que sea. Y la predicción de la teoría para este experimento es 0,001-159-5,181. El experimento te da esto. Okay. Aquí hay una incertidumbre. Este grado de precisión es equivalente a predecir la distancia Madrid-Ciudad de México con la precisión de un cabello humano. Entonces aquí tenemos una teoría que si haces un experimento tiene este grado de precisión de acuerdo con el experimento. Entonces esto no es especulativo para nada. Okay. Es la teoría más respaldada por el experimento que tenemos. Entonces, volveré un poco sobre el tema, pero veis el problema, lo volveré a hablar, es que teoría de cuerdas y cuántica de campos, los físicos llaman los mismos teoría. Y a mandar al carajo la RAE, lo siento, pero entonces, a lo mejor deberíamos ser más precisos, pero no lo somos. Sobre el Big Bang, James Peeble, es Nobel de Física 2019, para su trabajo en cosmología. ¿Vale? Y dice esto: lo primero que hay que entender sobre mi campo es que su nombre, teoría del Big Bang, es bastante inapropiado. Es muy desafortunado que se piense en el principio cuando de hecho no tenemos una buena teoría de tal cosa como el principio. ¿Okay? Entonces dice, lo siento chicos, se llama Big Bang. Surgir un principio, pues no lo es. ¿Vale? Big Bang es una palabra que inventó volveremos a hablar, un físico británico que se llamaba Fred Hoyle, que no se lo creía, y dijo algo que me gusta mucho. Las palabras son como arpones. Una vez está dentro, no la puedes quitar. Entonces, una vez el término Big Bang ha colado en las mentes de todo el mundo, no vas a cambiar el nombre. ¿Vale? Es imposible. Pero él dice, pues es mala idea que se llame así, porque sugiere algo que no sabemos. Entre términos, este es un libro que derramó mucha tinta, La partícula divina, el título inglés, Partícula de Dios, sobre un bicho que a lo mejor habéis oído hablar, el bosón de Higgs. Hubo un premio Nobel recién, pues no. Es una predicción teórica de los años 60 que observaron en Ginebra en 2010 o 2012, algo así. Ahora, para que sea más morboso, supongo, el título del libro es The God Particle, la partícula de Dios. ¿Vale?
Entonces, no es más de Dios que el electrón de toda la vida. No es más de Dios. Pero pues vende, supongo. El autor, Leon Lederman, es Nobel de Física, sabe muy bien lo que escribe, ¿vale? Pero supongo que no sé si la idea de llamar el libro Partícula Divina fue de él o del editor, pero mejor el editor dijo, oye, vamos a vender más si pones un Dios en el título. Así que lo llamaron Partícula de Dios. Y esto armó un revuelco en unos. ¿Quieren deshacerse de Dios? Calma, chico. ¿Vale? El electrón no refuta a Dios, no, pues entonces el bosón de Higgs tampoco. ¿Vale? Entonces, como dije a los físicos, no les importa mucho el diccionario. La teoría de cuerdas es especulativa. La teoría cuántica de campos es súper comprobada y lo llamamos teoría. ¿Vale? Vas a Wikipedia, las entradas son exactamente las mismas. Teoría, teoría, y ya está. Ahora hay que vender, supongo. Y finalmente, no hay una receta fácil. Os voy a indicar ahora, muy brevemente, fuentes de información fiables. ¿Vale? Pero es cierto que es muy fácil, leyendo la prensa, escuchando el telediario y todo esto, pues tener aquí informaciones que no son ciertas. Y veis, ¿dónde informarse? Pues muy sencillo, Wikipedia. Para mí es casi un milagro, pero pues, sé un poco de física, astrofísica y cambio climático, ciencia del clima. Nunca he leído tonterías en Wikipedia. ¿Vale? No sé cómo lo hacen, pero lo consiguen. Ahora, esto es mi testimonio personal, más otro testimonio. No sé si alguien conoce esta revista, es la revista científica, una revista científica británica, una de las más prestigiosas del mundo, de hecho. En 2005 quisieron comparar Wikipedia con la enciclopedia británica, ¿vale? La muy respetable y vieja y todo, enciclopedia británica. Pues las enciclopedias de Internet se enfrentan, es el título del artículo. Wikipedia se acerca a Británica en cuanto a la precisión de sus entradas científicas. ¿Vale? A Británica no le gustó mucho la idea porque se quejaron y Nature respondió, pues lo siento chicos, es lo que sale cuando hemos hecho nuestra encuesta. Okay. Mandaron entradas de Wikipedia a especialistas de su campo, de Wikipedia y de Británica, y dijeron, oye, ¿puedes decirme cuál es la más fiable y todo esto? Y, más o menos lo mismo. Así que Wikipedia funciona muy bien. Y me planto aquí para esta primera parte, para dar más tiempo a esta. ¿Preguntas sobre...? ¿No? ¿Sí? Sobre el término teoría, la teoría de la relatividad es otro ejemplo. De muy asentada, sí, sí. Es algo que está comprobado que es así. Sí, sí, por ejemplo, está en tu GPS. Es decir, según la teoría de la relatividad, el tiempo aquí pasa más lento que en los satélites GPS a 20.000 kilómetros. Y si tu GPS no toma esto en cuenta, tiene una precisión de 1 kilómetro. Si no puedes decir estás en la iglesia Cristo vive, te dice estás en Hortaleza. Pero se llama teoría. Pero también teoría de la relatividad general también se llama teoría. Así que cada vez que veo gente luchar al golpe de diccionario, digo, pues no, hace falta entender de lo que estás hablando. ¿Vale? Que la RAE no te ayuda mucho. Okay. Pone exactamente la misma etiqueta. ¿Sí? ¿Y por qué desde los científicos no se propone cambiar el nombre teoría por ley? No lo sé. Esto es ley. En general, si a ley se designa si algo comprobado. La ley de la gravedad, pero nadie nunca va a decir la ley de la mecánica cuántica. De vez en cuando alguien dirá las leyes de la mecánica cuántica, pero, sabes, de nuevo, cambiar un vocabulario es súper difícil. Y cuando haces investigación tienes otros problemas que cuidar tu vocabulario. ¿Vale? Y de forma sería ser el único que lo haga. Así que, sí, el truco es que sí hace falta entender. El diccionario no basta. Más... ¿no? ¿Sí, Jorge? ¿No? Pues muy bien, ahora llegamos a tenía yo selección. Okay. Esto, pues, tenéis que perdonarme el lado muy sensacionalista del título, pero es culpa de Einstein. ¿Vale? Es decir,
la referencia está en una cita auténtica y todo esto, porque hay muchas citas completamente falsas que circulan sobre Einstein. Pero él dijo esto: lo que realmente me interesa es si Dios pudo haber creado el mundo de manera diferente. En otras palabras, si el requisito de simplicidad lógica admite una margen de libertad. Okay. Entonces, primero, tranquilo, Einstein no creía en el Dios de la Biblia. Esto también lo dejó muy claro. También dejó muy claro que no era ateo. Difícil de fichar en cualquier equipo. Pero vuelvo a decir, lo que realmente me interesa es si Dios pudo haber creado el mundo de manera diferente. En otras palabras, el requisito de simplicidad lógica admite una margen de libertad. Es decir, si este mundo en que vivimos es el único lógicamente posible. Okay. Entonces es difícil, él no podía zanjar esta pregunta, porque sabía muy bien que no conocíamos todas las series de la naturaleza. Sabía muy bien que su teoría de la gravedad tendría que casarse con la mecánica cuántica. Es lo que hablamos la última vez. Y sabía muy bien que no sabía cómo. Okay. Intentó décadas hacerlo y no lo consiguió. Pero entonces, si esa es la pregunta que tenía, ¿hay otro mundo posible o no? Pues, y aquí vamos a ver cómo la física moderna no permite contestar esta pregunta, pero al menos abordar la pregunta. Okay. Si la teoría de cuerdas que vimos la última vez es cierta, la respuesta es sí. El requisito de simplicidad lógica admite un margen de libertad. Entonces, ¿cómo sabemos esto? Recordatorio de la última. En teoría de cuerdas hay 10 dimensiones de espacio y una de tiempo. Okay. Y las 7, pues nosotros vemos 3 dimensiones de espacio. ¿Vale? Esto, esto y esto. 3 dimensiones. Y entonces, obviamente, cabe preguntar, ¿pero dónde están las 7 que no veo? Y lo expliqué la última vez, están enrolladas. Hay que pensar, por ejemplo, en un espagueti. Un espagueti desde lejos parece una línea, una dimensión. Te acercas, no, es un tubo a 3 dimensiones. ¿Vale? Pero desde lejos parece una. Ahora, cosa interesante, según la misma teoría de cuerdas, las series de naturaleza dependen de cómo están enrolladas estas dimensiones extras. Pregunta, ¿cuántas formas hay de enrollar? ¿Cuántas formas según esta teoría? ¿Vale? Ahora estamos viviendo en un marco matemático fijado por esta teoría. ¿Cuántas formas hay de enrollar cumpliendo con las mates? En torno a 1 con 500 ceros después. ¿Vale? Que es una cifra que es imposible imaginarse. Okay. Para una pequeña comparación, en las playas del mundo debe haber 10 a la 19 granos de arena, es decir, 1 con 19 granos de arena. ¿Vale? Entonces, esto da una idea porque hay muchos granos de arena en una playa. En todas las playas del mundo hay muchísimos granos de arena. Pues esto es ridículo en comparación del número de formas de enrollar estas dimensiones, es decir, el número de mundos que puede generar esta teoría. Okay. 10 a 500 ceros. Entonces, si volvamos a Einstein, lo que realmente me interesa es si el requisito de simplicidad lógica admite un margen de libertad. Si la teoría de cuerdas es cierta, pues hay un montón de margen de libertad. ¿Vale? Si la teoría básica, la teoría del todo, permite 10 a la 500, si 500 ceros mundos, nosotros estamos en uno de ellos. ¿Vale? Pero hay un enorme margen de libertad. Las mates te dejan mucha libertad. Okay. Me podéis interrumpir. Ahora, pues mogollón de universos con diferentes. Ok. La pregunta es, ¿existen de verdad o no estos universos? Y si otra teoría, un poco menos especulativa, pero aún todavía especulativa, que se llama inflación interna es cierta, sí existen de verdad. ¿Vale? Entonces os voy a enseñar cómo. Digamos que esto es nuestro universo. ¿Okay? Según esta teoría de inflación interna, de este universo puede surgir otro. Y veis, he cambiado el color porque tiene ideas diferentes. Y de este otro, pues surge aún otro, con ideas diferentes. Y de este otro, aún otro, con ideas diferentes. Y desde otro a un otro, y etcétera, 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 etcétera.
¿vale? La inflación finalmente es una forma para el universo de parir otro universo que según la teoría de cuerdas puede tener otras series. Y esto se llama, a lo mejor os suena de algo si os interesan estos temas, se llama multiverso. Es decir, entonces esto es una representación artística, obviamente, porque estos otros universos no tienen por qué caber en el nuestro, ¿vale? Pueden estar fuera, ¿ok? Un poco como si viviéramos en dos dimensiones, esto es un universo y esto es otro, ¿vale? Y esto es otro, y esto es otro, y esto es otro, ¿ok? Pero según esta teoría de inflación interna, hay mogollón de universos, cada uno, según las cuerdas, con ellas diferentes. Y entonces esto es una representación un poco artística de este multiverso. Bien, entonces vuelvo al resumen. El requisito de simplicidad lógica admite una margen de libertad. Con la teoría de cuerdas, sí, mucha margen, ¿ok? Y según con esta otra teoría de inflación, estos otros universos existen. ¿Vale? Bien, ahora, ¿preguntas? Ahora hay un cambio de capítulo. Pero, ¿puedes pasar a la conferencia de antes? Ya hemos visto que la teoría de cuerdas no está comprobada. No. ¿Y la teoría de inflación eterna? Buena pregunta. La inflación no eterna, ¿vale? Es decir, que hubo una inflación en nuestro universo, esto está bastante aceptado. Está sospechado, ¿por qué? Porque puedes hacer previsiones de cómo pinta una señal que detectamos en el espacio. Previsiones sobre cómo pinta esta señal, se llama el fondo de radiación cósmica. Y las previsiones cuadran muy bien con las observaciones. ¿Okay? Entonces, obviamente, el truco siempre es intentar hacer un experimento, una observación que te diga si te has equivocado o no. Entonces, hay mucha gente que sospecha muy fuertemente que sí hubo una fase de inflación en nuestro universo. Y esto cuadra con las observaciones, ¿vale? Ahora que dicha inflación sea eterna, esto es una consecuencia lógica de matemática de esta inflación, pero no hay pruebas observacionales, ¿vale? El problema es que si tú estás en este universo y tienes una teoría que te dice que aquí hay otro, pues ¿cómo lo puedes ver? ¿Cómo lo puedes detectar? ¿Vale? Entonces hay mucha gente que está buscando formas de detectar esto, pero por eso la inflación es menos especulativa que las cuerdas y la inflación interna es un poco más especulativa, pero entre inflación y inflación interna hay un vínculo lógico muy fuerte, es decir, la misma teoría te dice, entonces si ha pasado una vez, puede pasar un mogollón de veces. Puedes comprobar una vez, pero el mogollón de veces no lo puedes comprobar, ¿vale? Por eso es menos especulativo que las cuerdas. Más. Pues entonces, ahora voy para abordar, no sé si alguien ha oído hablar del ajuste fino. También es algo que vuelve a menudo. Hasta en el protector de digital sale a menudo. ¿Vale? Hay una forma un poco diferente de plantear la pregunta de Einstein. Lo que realmente me interesa es si Dios pudo haber creado el mundo de manera diferente para que vivamos dentro. Y hay un matiz. Un matiz es, puede haber otro mundo, ya está, ¿vale? No me importa lo que hay dentro. Ahora, esta parte no es de Einstein, la puse yo porque es más divertido. Ahora dices, y hay otro mundo, si hay otro mundo diferente, hay otro mundo posible, lógicamente posible, según las cuerdas, sí, hay un mogollón. Ahora, ¿en estos otros mundos podemos vivir o no? Y aquí la respuesta podría ser no. ¿Vale? Y aquí entra el morbo divertido. Entonces, ¿por qué? Por esto del ajuste fino. Os voy a explicar lo que es esto del ajuste fino. Lo siento, son muchas nociones nuevas. ¿Vale? Teoría de cuerdas, inflación eterna, multiverso, ajuste fino.
Pues, esto es el punto de partida. Conocemos unas cuantas series en sus límites de funcionamiento. ¿Vale? Típicamente, las dos piernas, los dos pilares son relatividad general y mecánica cuántica. Okay. Sabemos cómo funcionan y sabemos cuándo no funcionan. Okay. Funcionan bien dentro de sus límites. Y el truco es que depende de constantes numéricas. Entonces, cuidado, palabrotas. Estos son las ecuaciones de Einstein de la relatividad general. ¿Okay? Y esto es una de las ecuaciones de la mecánica cuántica. Ahora pongo en rojo, ¿lo veis? Esto está en rojo, 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 rojo. ¿Vale? Estos son constantes que se miden o se observan. ¿Vale? Por ejemplo, aquí, esto se llama constante cosmológica, este bicho aquí. Esto es la constante de Newton. Si recordáis la ley de Newton de la gravedad, es la misma G. Siempre se llama G. ¿Vale? No sé por qué, pero a lo mejor Newton la llamó G primero y luego esto cuajó y todo el mundo la llama G. C es la velocidad de la luz. ¿Vale? De nuevo, ¿por qué se llama C? No lo sé. H se llama constante de Planck. Entonces, veis, por ejemplo, la velocidad de la luz es 300.000 kilómetros por segundo. Pero esto lo medimos, no sabemos por qué es esto. Haces un experimento y mides 300.000 kilómetros por segundo y ya está. Las demás también tienen unidades, pero son más cabalísticas, así que no las pongo. Pero esto se llama constante cosmológica, G es la constante de gravedad de Newton de toda la vida, H constante de Planck, y hay más constantes. La masa de las partículas, masa del electrón, masa del protón, carga del electrón, carga del protón, todo esto. Creo que hay 20 o 30 algo constantes que entran en las ecuaciones que conocemos. Ahora, el truco es que no sabemos de dónde vienen. ¿Vale? Se miden y ya está. Haces un experimento y la naturaleza te dice, esto vale 2. Vale, pues muy bien, apunto 2. Lo que quiere decir que luego cuando usas tus ecuaciones, sabes que este constante numéricamente vale 2. O aquí tenéis la velocidad de la luz, C, pues lo mides y cuando luego haces tus cálculos, sabes que en lugar de C, a la hora de sacar un resultado, hace falta enchufar 300.000 kilómetros por segundo. ¿Ok? Las medimos en experimentos o observaciones. Y el ajuste fino es lo siguiente, la gente se ha dado cuenta de que si cambias un poco estos valores, porque una vez tienes RCS, sabes que funcionan, está completamente permitido decir, oye, ¿qué pasa si en lugar de 300 kilómetros por segundo enchufo 200.000 kilómetros por segundo? ¿Vale? Pues lo que nadie me ha dicho, no sabemos de dónde viene, se mide y ya está. Y la red se ha dado cuenta de que no puedes cambiar mucho todos esos parámetros sin dar un universo donde no habría vida. Y esto es lo muy interesante. Entonces voy a dar dos ejemplos. Entonces, ajuste fino quiere decir que estas constantes están ajustadas finamente. Okay. Y es muy tentador terminar la frase diciendo para que podamos estar. Okay. Entonces, un ejemplo, voy a dar dos ejemplos. También voy a dar un libro, lo siento, está en inglés, donde desarrolla mucho más. Estamos hechos de carbono, de otras porquerías también, pero hay mucho carbono. ¿Vale? Y por razones químicas en las que no voy a entrar, porque además no las domino, el carbono está genial para hacer química. ¿Vale? Si hay químicos, los químicos adoran el carbono. Ahora, al principio de la teoría cognita, después del Big Bang, ¿vale? en la fase que conocemos, ¿vale? A esta época ya no hay carbono en el universo, solo hay hidrógeno y helio. Hidrógeno es un protón, helio son 2 protones, y ya está. Okay. Y ahora sabemos de dónde vienen los demás elementos. El carbono tiene 6 protones. 6 protones. En las estrellas hay fusión termonuclear, es decir, puedes tomar 2 hidrógenos y despegas y tienes un helio. Okay. Entonces, en las estrellas, y esto de fusión nuclear, el proceso de fusión nuclear, esto se comprueba en el laboratorio cada día. ¿Vale? Entonces, esto está súper asentado. Si tienes 2 hidrógenos, les fusionas, este tiene un protón en su corazón, este uno, fusionas todo el mundo y tienes un corazón, con un núcleo con 2 protones. Esto se llama un helio.
Ahora coges 1, 2, 3, 2 protones, 2 protones, 2 protones, fusionas todo este mundo, tienes un átomo, un núcleo con 6 protones, y esto se llama un carbono. ¿Veis? Es el mismo color, y toda la vida, la química biológica, creo, descansa en la química del carbono. Pues y esta última reacción depende de un ajuste fino de las constantes. Se enteró alguien que ahora voy a nombrar, que se llamaba Fred Hoyle, un físico británico. Él se enteró de, oye, esto es casi un milagro. Es decir, hace falta que el carbono tenga una especificidad muy, muy particular para que esto funcione. Y si cambias un poquito la velocidad de la luz, que en todas estas fórmulas entra la velocidad de la luz, ¿vale? Si cambias un poquito, esta reacción ya no es posible. Entonces, en las estrellas, puedes hacer helio, pero nada más, nada más. Porque luego, para hacer hielo, por ejemplo, hielo o níquel, en un núcleo con 26 protones, hace falta fusionar esta gente, y fusionar, y fusionar, y fusionar, y fusionar, y terminas teniendo toda la tabla periódica. Pues si ya tienes un hueco al principio, pues tienes un universo que no tiene nada más que helio. ¿Okay? Entonces, con esto no es vida. ¿Vale? Otro ejemplo, la constante cosmológica. Entonces, recordáis este gráfico de la distancia de dos puntos que crece. La constante cosmológica determina, de un cierto modo, la rapidez de la expansión. Si es demasiado alta, la expansión es tan rápida que no puedes formar ni estrellas. Es decir, para formar estrellas, hace falta que en un momento una nube de gas enorme colapse gravitacionalmente. Ahora, si el universo se expande súper rápido, esta nube está atraída por la expansión y nunca va a poder colapsar. ¿Vale? Si la constante esa es demasiado pequeña, pues empiezas a expandirte y ¡puff!, vuelves a colapsar. Esto es la relatividad general de Einstein en su zona de confort, que te lo dice. ¿Okay? Y entonces, en este caso, pues ya no tienes tiempo. A lo mejor puedes formar estrellas, pero hace falta un tiempito para que las estrellas generen carbono y toda la pesca, luego exploten y luego vuelven a entrar en un planeta como nosotros, y luego que la vida aparezca, que la vida evolucione y llegamos a nosotros. ¿Vale? Si entre paréntesis es bastante fuerte, nuestro carbono viene de estrellas. ¿Okay? Somos polvo de estrellas, literalmente. Y entre los dos hay un balance que es muy fino, ¿okay? Donde, que obviamente estamos con tal constante cosmológica, donde la expansión no es demasiado rápida, de modo que puedes hacer estrellas, planetas, todo esto, pero tampoco demasiado pequeña para que esto no vuelva a colapsar y que haya tiempo para miles de millones de años llegar a nosotros. ¿Okay? Y este ajuste sí es bastante fino. Y hay muchos ejemplos así. Entonces os invito, veis, esto no es delirio apologético, ¿vale?, de Mundo Ciencia y Fe. Aquí tenéis Cambridge Press de nuevo, que ha publicado este libro, Fortunate Universe, un universo afortunado, donde habla precisamente del ajuste fino. ¿Okay? Y Luke Barnes es un creyente y Geraint Lewis no lo es. Los dos son astrofísicos, ¿vale? Uno es creyente y el otro no lo es. Y al final hay una discusión genial entre los dos, porque los dos obviamente admiten esto del ajuste fino. Es decir, no es, diría, que haya un ajuste fino no es un debate científico, sí lo hay. Ahora la pregunta es de dónde viene. Okay. La entrada a Wikipedia, sencillamente, funciona muy bien, da más ejemplos de los que he dado. Veis, la noción de ajuste fino se refiere a situaciones en las que las constantes de la naturaleza, he cortado, deben tener un valor muy preciso para poder explicar tal o cual fenómeno observado, como la vida, ¿no?, por ejemplo. Entonces, ¿de dónde viene? Okay.
Primera hipótesis. ¿Por qué pongo superintelecto? Lo vais a ver en la diapositiva de después. Primera hipótesis. Un superintelecto ha manipulado la física. Okay. Esto es la hipótesis que les gusta a los creyentes, obviamente. Otra hipótesis. Vamos a ver que teoría de cuerdas más inflación también puede explicar esto. A lo mejor hay una tercera, no la conozco. Okay. Siempre salen estas dos. ¿De dónde viene esta idea de superintelecto? Ya os hablé de tal Fred Hoyle. Creo que a raíz de este descubrimiento que hizo, que el carbono tiene que tener algo muy especial para que esto sea posible, para que 3 helios puedan llevar un carbono, hay que destacar que en base a eso hizo una predicción. Se dijo, si el carbono no tiene esta característica especial, entonces esta fusión no puede pasar. Pero en esa época no se sabía si el carbono tenía o no esta propiedad. Se descubrió, se comprobó después. ¿Vale? Pero ves, es un razonamiento, dice, si estoy aquí, es que el carbono tiene que tener esta propiedad. Y luego se descubrió. Y en base a esto, él dijo, wow, dijo esto. Una interpretación de los hechos basada en el sentido común sugiere que un superintelecto ha manipulado la física, así como la química y la biología. Vale. Entonces, él era profe en Cambridge. Vale. Entonces, de nuevo, no es un payaso científico. Okay. Ahora, esto es el superintelecto, la hipótesis superintelecto. ¿Vale? Ahora, cuerdas más inflación. Recuerda lo del multiverso. ¿Vale? Que ahí fuera hay mogollón de universos que existen de verdad y cada uno con constantes diferentes. ¿Okay? Pues dentro de todos estos universos hay uno con las constantes adecuadas. Y pues y estamos dentro. ¿Vale? Si llueven universos, todos diferentes, hay 10 a la 500 o no sé qué universos reales que existen diferentes, con constantes diferentes. En este no hay vida porque la constante cosmológica es bastante alta. En este tampoco porque la constante cosmológica es demasiado baja. En este, pues, el carbono no funciona. Así que es un universo aburrido con nada más que hidrógeno y helio y ya está. Pero en este, el nuestro, todas esas constantes están bien para llegar a nosotros. ¿Ok? Entonces, veis, hay una explicación, diría, teísta y una explicación natural, que para mí no se opone al teísmo. Pues, y ahora abordo las conclusiones. Tengo un par de conclusiones. ¿De dónde viene el ajuste fino? Primero, superintelecto, cuerdas más inflación. Como le he dicho, la física moderna no permite contestar, ¿vale? Pero permite abordar la cuestión. ¿Y por qué? Porque la respuesta número 2 depende de teorías no comprobadas, ¿vale? Ahora, es curiosa evitar, me parece. Para el creyente, porque no dejo de leer este tipo de cosas. Frente a esto, unos creyentes, cuerdas más inflación, pues vaya basura especulativa, no saben qué inventar los ateos. ¿Vale? Pues primero la teoría de cuerdas no fue inventada para explicar el ajuste fino, salió de los años 60 como una teoría de las fuerzas en el núcleo de los átomos. No tenía nada que ver con el ajuste fino. Okay. Y pasó muchas veces que algo previsto en teoría terminé observado en el mundo real. Aquí tenéis 10 ejemplos. Okay. Un planeta o partículas, he puesto en rojo los más espectaculares. La antimateria, que no es para nada solo reservado a Star Trek y a la ciencia ficción, ¿vale? Es cosa común en todos los laboratorios del mundo. Hasta en nuestro cuerpo hay desintegraciones radioactivas y si somos radioactivos. ¿Vale? No hace falta decirlo a Greenpeace, pero somos radioactivos. Y esta desintegración echa una partícula de antimateria. ¿Vale? Entonces lo tenemos dentro. Agujeros negros, ondas gravitacionales. Si recordáis bien, estos son predicciones de la teoría de Einstein. Einstein mismo no se lo creía en el caso de agujeros negros. Pero ha pasado muy, muy a menudo en la física que las mates te predicen algo que no tenías para nada en la idea al principio. ¿Vale?
y ondas gravitacionales. Veis agujeros negros predichos no por Einstein en 1916, observados en los 90, y ondas gravitacionales, esto es de Einstein, 1916, observados en 2015, casi un siglo después. Es decir, si el multiverso no está observado, que está predicho por estas especulaciones en los últimos, no sé, 20 años, ¿vale? Si no está observado al final del siglo, pues, ¿y qué? Las ondas gravitacionales tardaron 100 años en observarse, ¿vale? Pues entonces hay que ser prudente a la hora de despachar una teoría que no te gusta porque no cuadra con lo que quieres oír. Ahora, más aquí. Esto es un artículo que traduje yo en el Protestante Digital. Ha hecho innecesario a Dios la teoría de cuerdas. Y lo muy interesante es que está escrito por Tom Rodelius, que es físico y creyente. Hizo su tesis en Harvard con uno de los líderes mundiales de teoría de cuerdas. Así que sabe muy bien de qué habla, ¿vale? Y su artículo está muy equilibrado. Y veis el subtítulo, que encuentro genial: Dios no nos ha dado una prueba perfecta de su existencia, sino que nos ha dado una persona perfecta en Jesucristo, ¿vale? Entonces os recomiendo, pues, solo basta teclear esto en Google y no van a salir miles de entradas, ¿eh? Va a salir esta, ¿vale? No hay muchos titulares así. Pues ahora, el escollo a evitar para el ateo. Cuerdas más inflación no explica todo, no hace falta ningún Dios, ¿vale? Pues, y aquí, pues, cabe recordar que cuerdas en inflación, sobre todo eterna, son especulativas, o que tienen bases matemáticas sólidas, pero ninguna confirmación observacional o experimental, ¿vale? Y esto también está muy claro. Y creo escollos a evitar para ambos lados, y es muy general, resistir la tentación de retorcer la ciencia para centrar el debate a favor de lo que me gusta, ¿okay? Y esto también es universal. Y este dibujito es bastante divertido. Un internauta descontento, como narices podría ser falso si dice exactamente lo que quiero oír, ¿vale? Y esto es muy... o bien centrar una pregunta en mi dirección, o bien ignorar las evidencias a otro lado, ¿vale? Pues, y ya casi he terminado, voy a terminar con dos citas. Este hombre lo hemos, parece muy majo, ¿eh? No sé si lo verá de verdad, pero esta foto parece. Un tal Richard Feynman, que cuando haces física es el ídolo de los físicos. Hasta en The Big Bang Theory, la serie, hablan mucho de Richard Feynman. Dijo esto en su curso de física. Hoy, y sigue siendo lo mismo hoy, porque hoy aquí es 1963, pero podría escribirse exactamente lo mismo en 2024. Hoy no podemos ver si la ecuación de Schrödinger es la ecuación que enseñé antes, base de mecánica cuántica. Contiene o no ranas, compositores musicales o moralidad. Es decir, no podemos decir si la moralidad, el ser humano o los animales son fruto necesario de la mecánica cuántica. No lo sabemos. No podemos decir si es necesario algo más, como Dios, o no. ¿Vale? Entonces, insiste mucho en acostumbrarse a no saber. Pues. Entonces, él decía esto, y puesto que sabía que son temas súper calientes y que a la gente le encanta tomar partido cuando no hay ninguna razón de tomar partido, añadió esto. De modo que podemos tener opiniones firmes en ambos sentidos. ¿Vale? Diría que hay gente que tiene opiniones firmes, incluso si habrían pruebas, en cualquier sentido. Pero él sí era muy pillín, diría, y le gustaba sacar un poco bromitas así y decir, no podemos entonces eres libre de tener cualquier convicción, sin ninguna base científica, pero eres libre. Ahora, un día, si hay una base científica, se vuelve más difícil tener una convicción profunda en contra, ¿vale? Y de nuevo, en el rollo de retorcer la ciencia, una de C.S. Lewis, una ciencia retorcida en interés de la apologética sería un pecado y una locura, ¿vale? Entonces, repito, una ciencia, es decir, esta tentación de torcer la ciencia, y esta sensación muy evangélica,
¿vale? Que se lee en muchas páginas evangélicas, de retorcer la ciencia el interés de la apologética, obviamente hablaba de la apologética cristiana, ¿vale? Sería un pecado y una locura, y pienso que es lo mismo, es decir, que a lo mejor puede cuajar frente a hermanos y hermanas que saben poco, ¿vale? Pero en cuanto te acercas a gente que sabe un poco, es ridículo. Se vuelve completamente en tu contra, ¿vale? Mi amigo Pablo de Felipe lo llama apologética de andar por casa. O apologética en pijama. Si estás muy bien en casa con tu pijama, pero si sales a la calle todo el mundo se va a reír. Y finalmente la apologética termina siendo un tropiezo. Okay. Pues nada más. Entonces, por favor, preguntad y ya es la última. Luego todo el mundo se va de vacaciones o quizás no. Y a mí me lo he pasado súper bien desde marzo. Ya está. ¿Preguntas?